Existe un avivamiento reciente en las doctrinas reformadas que atrae a muchos intelectuales cristianos cansados de lidiar con la mayoría del cristianismo actual carente de sólida doctrina y que se ha convertido en un show mediático de motivadores profesionales. Ven en el calvinismo, por ejemplo, un alivio a su necesidad de estructura, sin darse cuenta que aunque el calvinismo posea una fachada de sólida doctrina bíblica, no es más que eso, una fachada, porque en realidad, en la doctrina de Calvino, lo que abunda son los recuerdos de un neoplatonismo, maniqueísmo y estoicismo mezclados. ¿Y quién hizo esta mezcolanza? San Agustín de Hipona, y luego, durante la Reforma, Lutero, Calvino y algunos más adoptaron su filosofía macabra. ¿Por qué macabra? Porque por siglos en la historia de la Iglesia cristiana se creyó en la oferta de Dios hacia el hombre y en el libre albedrío del ser humano, algo que contradice totalmente la teoría calvinista. Transforma el entendimiento de un Dios de amor a uno que soberanamente escoge para su beneplácito quién arderá en el infierno. En su libro La institución de la religión cristiana, libro 3, capítulo 23, sección 7. A unos, Dios los encuentra y los ilumina con su espíritu para la vida. A otros, desde el vientre materno, los ha destinado a eterna condenación, según le ha parecido bien, para que con su perdición glorifiquen su nombre. También es macabra su doctrina porque ha alejado a muchos de Dios por no querer relacionarse con un Dios que ellos consideran malvado. ¿La Iglesia en sus comienzos creyó esta enseñanza de Calvino? La respuesta corta es no. Durante los primeros siglos del cristianismo, los creyentes y maestros de la fe como Irineo de León, Justino Mártir y Clemente de Alejandría enseñaban algo muy diferente. Dios creó al ser humano con libre albedrío, y por eso cada persona es responsable de sus actos. Para ellos, la gracia de Dios guiaba, fortalecía y llamaba, pero no anulaba la libertad humana. Esta visión fue universal entre los cristianos durante más de 300 años. Nada en la teología cristiana primitiva se parecía a la idea de una voluntad totalmente esclavizada, pero en el siglo IV apareció una nueva voz, Agustín de Hipona. Antes de convertirse al cristianismo, Agustín había pasado casi una década en el sistema dualista del maniqueísmo fundado por Mani, donde se enseñaba que la voluntad humana estaba atrapada, debilitada y dominada por fuerzas espirituales externas. Agustín de Hipona llegó a la fe cristiana trayendo consigo un enorme bagaje intelectual. El neoplatonismo, que le enseñó a ver todo en términos de luz y sombra. El maniqueísmo, que lo había acostumbrado a pensar en fuerzas deterministas. Y el estoicismo, con su énfasis en un destino inquebrantable. Cuando intentó explicar pasajes bíblicos sobre la salvación, esa mezcla filosófica se filtró inevitablemente. Así interpretó la gracia, la predestinación, con características más propias de la filosofía que del pensamiento cristiano primitivo. Su intención era defender la soberanía de Dios, pero sin darse cuenta, moldeó una teología que se alejaba de la visión de responsabilidad humana ampliamente sostenida por los primeros cristianos. La filosofía ayuda, sin duda, a entender algunos conceptos profundos, pero es como una medicina. Si te pasas de la dosis, te dañará. Lo único que jamás te dañará es la revelación escrita de Dios. ¿Por qué? Porque ahí Dios te da luz sobre lo que necesitas saber para tu diario vivir, y lo que no te sirve en el presente lo deja en misterio para más adelante. Como escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Tanto concepto filosófico. Y San Agustín, gran pensador sin duda, pero que terminó mezclando conceptos opuestos. En su afán de querer entender la soberanía de Dios, usó sus conocimientos maniqueos, neoplatónicos y estoicos para interpretar pasajes que a él le parecieron que podían verse con esa perspectiva,
Y años después, nace el calvinismo. Analicemos un pasaje bíblico en su contexto. Ezequiel 33:11 dice: Vivo yo, Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. esta es una carta de amor hacia un pueblo rebelde. Veamos el verso anterior. Así que, hijo de hombre, dile al pueblo, ustedes han dicho, somos culpables de crímenes y pecados, nos estamos pudriendo en ellos, ¿cómo viviremos? Dios les está diciendo que si ellos vuelven sus corazones a Él, Él los perdonará a pesar de sus pecados. Entonces, este y otros muchos pasajes hablan de un Dios perdonador y amoroso. No encaja con las enseñanzas de Calvino, ya que Calvino habla de que Dios ya decretó quiénes serían salvos y quiénes serían condenados. Los calvinistas tratan de explicar este y otros pasajes referentes a Dios y la salvación, diciendo que Dios tiene una voluntad revelada que parece querer la salvación de todos, pero también tiene una voluntad secreta que decreta quién sí y quién no será salvo. ¿En serio? ¿Esa es su explicación? Claro que eso es peor todavía. Imagina a un Dios que de frente te dice algo, pero secretamente está pensando lo contrario. No culpo a quienes se alejan de esa clase de Dios, pero el Dios de la Biblia no es así. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión, y nos dejó claro testimonio de que es un Dios que ama a su creación. ¿Recuerdan a Jonás cuando por fin obedece a Dios, después de sus aventuras con el mar y con el gran pez, se sienta para observar a Nínive, enojado por el perdón de Dios hacia la ciudad, tal vez imaginando cómo se vería la ciudad si le cayera fuego del cielo? Pero el que sintió el calor fue él, ya que la calabacera que Dios hizo crecer para protegerlo del sol se secó. Y Jonás estaba muy enojado, a lo que Dios le dice: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Otra vez aquí un Dios que anhela la salvación de su creación, y su intención no está escondida detrás de una voluntad secreta. Alto y claro lo expresa en este pasaje. El calvinismo nos describe a un Dios selectivo y frío, muy diferente al de Ezequiel 33:11. En lugar de esto, los calvinistas nos describen a un Dios que claro que quiere la muerte del impío, porque desde antemano decretó su destrucción. ¿Cuánta diferencia, cierto? Calvino antepone la soberanía divina al eterno amor de Dios. Para poder explicar su postura determinista, arma una doctrina que no toma en cuenta los contextos de los pasajes que él mismo cita, sino que los interpreta a su manera, tomando en cuenta solo su mezcla de filosofías, lo que da como resultado que el calvinismo parezca algo lógico, porque le da más énfasis a la filosofía como instrumento de interpretación que a la Biblia misma. Y recordemos que una de las reglas de la hermenéutica dice que la Biblia es su propio intérprete. Comparar los pasajes claros con los más difíciles siempre ha sido una regla de estudio, pero Calvino no hace ninguna comparación con otros textos, simplemente interpreta con sus lentes agustinianos y obtiene como resultado una cosa que es una mezcla entre Biblia y filosofía. Por eso llama tanto la atención entre los círculos más intelectuales su postura. Calvino exaltó la soberanía, pero le restó espacio al amor. Esa teología, cuando se lleva al límite, oscurece el rostro del amoroso Dios que Jesús nos mostró, y Cristo deja de ser buenas nuevas para todos, porque según el calvinismo, Cristo no murió por todos, solo por algunos. Dios no solo es soberano, también es misericordioso y clemente, y ningún atributo divino se confronta entre sí. En 1 de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Segunda de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un Dios que no quiere que perezca ninguno, no decreta desde la eternidad la condenación irrevocable de millones. Eso simplemente no cuadra. Jesús no murió por una lista limitada, murió por la humanidad entera. La cruz no es una puerta entreabierta para algunos, sino un puente
ambiente extendido para todos. Y la invitación sigue vigente. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.